Nijinsky fue un bailarín y coreógrafo de origen ruso. Nació en 1889 en Kiev, la actual Ucrania, pero en ese momento perteneciente al Imperio Ruso. Es de familia polaca porque sus padres eran polacos, también bailarines, y bueno, fue en cierta medida un renovador de la danza. Los cuadernos de Nijinsky revelan una personalidad muy sensible, una persona que ya alejada a partir del momento en que empieza a escribir los cuadernos de la actividad de la danza. De hecho, empieza a escribir los cuadernos el mismo día que realiza su última presentación en un hotel de Suiza. Ese día él empieza a escribir los cuadernos y revela una persona sensible, en conflicto con todo su entorno, y donde lo que repite más insistentemente es que él necesita amor, necesita que lo amen, y deja testimonio también de muchas veces la incomprensión del mundo que lo rodea. Podemos afirmar que Nijinsky, además de bailarín, fue un escritor. Él escribe estos cuadernos. Se trataba específicamente de cuadernos, él ocupa cuadernos con su escritura, nunca le pone un título, pero el texto que él produce es como un continuo, es como un fluir de la conciencia constante, y aparte hay una intención de en el futuro publicar estos cuadernos, de realizar una publicación. Incluso tiene la idea de que los derechos de la publicación de los cuadernos se repartan entre la gente pobre, y que los cuadernos tienen que ayudar también a la gente a comprenderse, a comprender el mundo y a comprenderse a ellos mismos. En los cuadernos encontramos un fuerte vínculo de Nijinsky con lo religioso. Más allá de cierta incomodidad que quizás produzca al comienzo de la lectura, leer afirmaciones como "yo soy Dios", que en una primera lectura nos decimos, bueno, este tipo se cree por ser bailarín, y después vemos que no va por ahí la cosa, ¿sí? La idea de él es, yo soy amor, Dios es amor, entonces yo soy Dios, ¿sí? La idea de Dios encarna todo lo bueno. Dios es el amor. La relación de Nijinsky con Dios es una relación espiritual que va más allá de lo religioso. De hecho, Nijinsky confluye en varias tradiciones religiosas. La tradición de la religión rusa ortodoxa, que aparece en algunos de los poemas donde hay referencias a palabras de la liturgia eslava. Después la religión católica, que es la religión de su familia, sus padres eran polacos. Pero más allá de eso, él establece un vínculo muy personal con Dios. Un vínculo que pasa más por lo espiritual que por una creencia de determinada religión. Es muy interesante el vínculo de Nijinsky con Argentina. Él en 1913 realiza una gira por Argentina y Sudamérica. Para él significa una huida del que era su patrón, el empresario Diaghilev, que fue el creador de los ballets rusos, con el cual tenía una relación sentimental, enfermiza, con celos, reclamos, deudas también de por medio, y el hecho de venir a la Argentina sin Diaghilev le da cierta sensación de libertad. En el viaje conoce a una integrante del ballet, que sería su esposa, Romola Pulski, de origen húngaro. Ella aprovecha que está solo Nijinsky sin Diaghilev, se aproxima a Nijinsky, y el resultado es que en Argentina se casan, en Buenos Aires, en septiembre de 1913, en la iglesia de San Miguel. Me parece que hay dos cosas interesantes acá. Primero, lo biográfico de Nijinsky, el hecho de que se case en la Argentina, y segundo también pensar que éramos un punto de referencia cultural, ¿no? Para los europeos estábamos ahí y era un lugar donde los ballets venían. Así que bueno, la relación de Nijinsky con la Argentina termina siendo fuerte. Cuando vuelve Nijinsky a Europa casado,
bueno, ahí se produce la ruptura definitiva con Diáguilev. La traducción, en un principio, parece sencilla porque la sintaxis es una sintaxis muy simple, de oraciones cortas que se repiten muchas veces, pero a la larga terminamos viendo que se trata del discurso de un hombre que pronto sería diagnosticado de esquizofrenia. Entonces empezamos a ver que las repeticiones se vuelven un poco molestas quizás para el oído castellano. En ruso siempre hay que usar los pronombres, igual que en inglés hay que usar los pronombres en las oraciones que no tienen sujeto. Y la primera lectura de la traducción me decía yo, esa repetición de palabras resultaba un poco molesta, así que hubo que dosificar un poco esas repeticiones. Después, palabras del eslavo eclesiástico, en las partes en que hay poesías, él escribe un par de poesías en medio de este texto. Bueno, ahí él utiliza algunos recursos como rimas, el ritmo está dado más que nada por la rima en estas poesías, que es algo que es difícil de conservar cuando se pasa de un idioma a otro. Y después algo interesante también de tener en cuenta es que Nijinsky comete muchos errores al escribir en ruso, porque ya estaba alejado de la lengua rusa. Él vivía en Europa, vivía en Suiza, había estado de gira muchos años, su entorno no eran rusos, y él, a pesar de considerarse a sí mismo ruso y de repetir muchas veces en el libro, mi cultura es rusa, soy ruso, bueno, él comete errores, hay palabras que se olvida, que utiliza mal, incluso a veces dice, no me acuerdo cómo se dice en ruso. Y bueno, entonces traducir errores termina siendo también un poco complicado. Y otra cosa que forma parte del estilo de Nijinsky y que es muy diferente de lo que uno generalmente lee en la literatura rusa es la simplicidad, que es lo que decía al principio, ¿no? La simplicidad de la frase. El ruso se caracteriza por párrafos muy largos, el uso de mucha subordinada, de construcciones de participio. Cualquier lector de Gogol o de Dostoyevsky esto lo puede ver fácilmente, ¿no? En cambio, Nijinsky es una escritura muy simple en comparación, y lo simple muchas veces suele complicar, ¿no? En gran medida el texto de Nijinsky funciona como una especie de exorcismo, si cabe la palabra, no sé si cabe del todo esta palabra, pero una especie de depuración de excesos pasados. Él reflexiona mucho sobre excesos que cometió, que tuvo en el pasado, excesos sexuales sobre todo, y piensa que eso no estuvo bien, que él no fue dueño de sí mismo y que ahora Dios le hace ver esos excesos que pudo haber cometido en el pasado. Es interesante ver el libro también como una vía entonces de purificación de la persona en este encuentro espiritual con Dios que él plantea a lo largo de todo el texto.